El sol de la mañana proyectaba largas sombras a través de los terrenos de entrenamiento de Fort Harrison mientras Cadence Ross se mantenía en silencio al borde de la formación. Su figura menuda quedaba empequeñecida por los soldados imponentes a su alrededor, cuando ella pidió suavemente ser excusada del entrenamiento físico, citando antiguas lesiones. El coronel Reynolds soltó una risa despectiva que resonó por todo el campo. «Endurécete como un verdadero soldado», ladró, con la voz cargada de burla. Pero lo que sucedió después no solo silenció al coronel, sino a cada persona que observaba, mientras Cadence, sin decir una palabra, comenzaba a quitarse la chaqueta, revelando algo que sacudiría los mismos cimientos de lo que creían saber sobre el coraje, el sacrificio y el verdadero significado de ser un guerrero. Antes de continuar, por favor, presiona el botón de suscribirte para alegrarme el día y dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto. El aire fresco de octubre cortaba a través de la tela de los uniformes militares mientras casi 200 soldados se reunían en el amplio campo de entrenamiento de Fort Harrison. El vapor salía de su aliento en el frío de la mañana temprana, creando pequeñas nubes que se disipaban rápidamente con la brisa. El sonido de las botas crujiendo sobre la hierba cubierta de escarcha llenaba el aire mientras el personal de varias unidades se congregaba para la evaluación física trimestral obligatoria. Una rutina que había sido inculcada en cada miembro del servicio desde su primer día de entrenamiento básico. El coronel Marcus Reynolds se paraba al frente de la formación. Su imponente estatura de 1,90 metros exigía atención inmediata de cada persona presente. Su uniforme estaba planchado a la perfección. Cada pliegue lo suficientemente afilado como para cortar papel y sus águilas plateadas brillaban bajo la luz de la mañana. A los 52 años, Reynolds había construido su carrera sobre la disciplina, el orden y la creencia inquebrantable de que la condición física era la piedra angular de la preparación militar. Su voz, cuando hablaba, llevaba el peso de 3 décadas de servicio y la autoridad de alguien que nunca había cuestionado si sus métodos eran los correctos. «Escuchen, soldados», ladró Reynolds, con su voz cortando el aire de la mañana como una cuchilla. La evaluación de hoy determinará su aptitud para el deber, su preparación para el despliegue y su compromiso con los estándares que nos separan de los civiles. No hay excusas, no hay excepciones y no hay atajos. Cada uno de ustedes completará esta evaluación lo mejor que pueda, porque eso es lo que hacen los verdaderos soldados. Entre el mar de uniformes se encontraba Cadence Ross, apenas midiendo 1,57 metros de altura y pesando quizás 54 kilos empapada. Su cabello castaño rojizo estaba recogido en el moño reglamentario, sin un mechón fuera de lugar, y sus ojos avellana guardaban una intensidad tranquila que la mayoría de la gente pasaba por alto a primera vista. Para sus compañeros soldados, ella era simplemente otra empleada administrativa, una de las innumerables personas que mantenían la maquinaria militar funcionando sin problemas desde detrás de escritorios y pantallas de computadora. Su rutina diaria consistía en procesar papeleo, manejar horarios y lidiar con las necesidades burocráticas que la mayoría de los soldados de combate apenas notaban. Cadence había sido destinada a Fort Harrison durante 8 meses ya, habiendo solicitado el traslado de su asignación anterior a través de lo que la mayoría asumía eran canales administrativos rutinarios. Se mantenía reservada, realizaba sus deberes con eficiencia tranquila y rara vez participaba en las conversaciones casuales que llenaban las salas de descanso y los comedores. Algunos murmuraban que era antisocial, otros que simplemente era tímida, pero la verdad era mucho más complicada de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Mientras el coronel Reynolds continuaba su discurso previo a la evaluación detallando los estándares y expectativas para cada evento, Cadence sentía una familiar opresión creciendo en su pecho. La sensación comenzaba como siempre, una constricción sutil que se extendía gradualmente hacia afuera como ondas en el agua. Su respiración se volvía un poco más superficial y se encontraba ajustando inconscientemente su postura para compensar el dolor persistente que vivía a lo largo de su lado izquierdo. Un compañero constante que había aprendido a manejar, pero nunca a ignorar por completo. La evaluación de entrenamiento físico consistía en 4 componentes principales: flexiones, abdominales, una carrera de 2 millas y un curso de obstáculos diseñado para probar la condición física general y la agilidad.
Para la mayoría de los soldados, era un desafío rutinario, una oportunidad para demostrar su preparación física y su espíritu competitivo. Para Cadence, representaba algo completamente diferente. Una confrontación con limitaciones que había pasado los últimos 2 años aprendiendo a navegar. Limitaciones que traían consigo recuerdos que habría dado cualquier cosa por olvidar. Primer evento. Flexiones, anunció Reynolds, con su voz resonando por el campo. Tienen 2 minutos para completar tantas repeticiones como sea posible. Forma estándar, rango completo de movimiento, sin modificaciones. Tomen sus posiciones. Los soldados se dispersaron por el área designada, cada uno encontrando su lugar en el suelo marcado. El ritmo familiar de las pruebas de aptitud física militar comenzó con los suboficiales gritando instrucciones y manteniendo el paso que les había sido inculcado a través de años de repetición. Cadence se movió con el grupo, pero al arrodillarse para asumir la posición inicial, la opresión en su pecho se intensificó. Colocó sus manos en el suelo frío y sintió la familiar sensación de tirón a lo largo de su espalda y costillas. El tejido que había sido desgarrado y reconstruido protestaba contra el movimiento. Al bajar para la primera repetición, un dolor agudo le atravesó el lado izquierdo, haciendo que pausara momentáneamente antes de empujar hacia arriba. El movimiento se sentía mal, desequilibrado, como si su cuerpo luchara contra sí mismo en cada moción. Para cuando había completado 15 flexiones, el dolor se había transformado de una protesta aguda a un ardor profundo que parecía irradiar desde su núcleo hacia afuera. El sudor perlaba su frente, no por el esfuerzo, sino por la concentración requerida para mantener su compostura mientras su cuerpo le recordaba los traumas que había soportado. Logró 10 repeticiones más antes de que la sensación de tirón se volviera demasiado intensa para ignorarla. Lentamente, Cadence se levantó de la posición de flexiones y retrocedió de la formación. El movimiento era cuidadoso y deliberado, sin traicionar ninguna de las luchas internas que estaba experimentando. Varios soldados miraron en su dirección, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta un juicio leve, pero ella mantuvo su mirada fija al frente mientras se acercaba al borde del área de prueba donde el coronel Reynolds estaba, observando los procedimientos. Señor, dijo ella en voz baja, con la voz firme a pesar del malestar que corría por su cuerpo. Necesito solicitar una exención de la evaluación física. Tengo algunas lesiones antiguas que están actuando hoy. El coronel Reynolds se volvió hacia ella, su expresión pasando de atención profesional a una irritación apenas disimulada. Sus ojos grises se entrecerraron mientras miraba hacia abajo a la mujer pequeña frente a él, tomando en cuenta su complexión delgada y lo que percibía como una falta de la robustez física que esperaba de cada soldado bajo su mando. En su mente, el servicio militar se trataba de superar obstáculos, empujar a través del malestar y probarse digno del uniforme. Lesiones antiguas, repitió Reynolds, con un tono de escepticismo inconfundible para todos los que estaban al alcance del oído. Soldado, pareces como si apenas hubieras visto un día de servicio militar real, y mucho menos sufrido lesiones que valgan la pena mencionar. ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿Un tobillo torcido? ¿Un músculo tirado por levantar papeleo? El comentario provocó algunas risas de soldados cercanos, el tipo de risa nerviosa que acompaña momentos en que figuras de autoridad hacen bromas a costa de alguien más. Cadence sintió el familiar calor de la vergüenza subiendo por su cuello. Pero mantuvo su compostura, su expresión permaneciendo neutral incluso mientras el coronel Reynolds continuaba su evaluación. Déjame adivinar, dijo Reynolds, calentándose con su tema al percibir lo que veía como debilidad. Has estado sentada detrás de un escritorio por tanto tiempo que la idea de un esfuerzo físico real te hace buscar excusas. Bueno, déjame decirte algo, especialista Ro. En el ejército real, no consentimos a la gente que no puede manejar una prueba física básica. No hacemos excepciones para el personal administrativo que cree que sus descripciones de trabajo los eximen de mantener los mismos estándares que todos los demás. La voz del coronel había subido ligeramente, asegurándose de que sus palabras llegaran a los soldados circundantes. Varios habían detenido sus propios ejercicios para escuchar, creando un público improvisado para lo que se estaba convirtiendo menos en una conversación y más en una reprimenda pública.
Reynolds parecía disfrutar la atención, su pecho hinchándose ligeramente mientras continuaba su crítica. ¿Sabes cuál es tu problema, Ro? Has olvidado lo que significa ser un soldado. Te has vuelto blanda, cómoda, complaciente. ¿Crees que porque empujas papeles en lugar de límites, puedes simplemente optar por salir cuando las cosas se ponen un poco incómodas? Bueno, así no es como funciona en mi mando. Cada soldado, independientemente de su especialidad ocupacional militar, mantiene los mismos estándares de condición física y fortaleza mental. Cadence escuchó las palabras del coronel, sintiendo cada crítica aterrizar con el peso de alguien que no tenía idea de lo que estaba hablando. Podría haber explicado, podría haber proporcionado contexto que habría cambiado inmediatamente el tono de la conversación. Pero años de entrenamiento militar y experiencia personal le habían enseñado que a veces la respuesta más poderosa era el silencio. He visto tu tipo antes, continuó Reynolds, su voz ganando impulso mientras construía hacia lo que claramente pretendía ser una declaración definitiva. Empleados administrativos que se unieron al ejército pensando que sería como un trabajo civil con mejores beneficios. Probablemente pensaste que podrías pasar por lo mínimo requerido. Nunca realmente desafiada, nunca realmente probada. Bueno, hoy vas a aprender lo que significa ser un verdadero soldado. Vas a completar esta evaluación como todos los demás y lo vas a hacer sin quejarte de lesiones imaginarias. Las palabras lesiones imaginarias colgaban en el aire como un desafío, creando un momento de silencio absoluto que parecía estirarse mucho más que los pocos segundos que realmente duró. Alrededor del campo de entrenamiento, los soldados habían dejado de hacer lo que estaban haciendo para ver cómo se desarrollaba la confrontación. Algunos llevaban expresiones de simpatía por Cadence. Otros parecían estar de acuerdo con la evaluación del coronel, pero todos esperaban ver cómo se resolvería la situación. Cadence se mantuvo perfectamente inmóvil durante la diatriba de Reynolds. Sus ojos avellana fijos en un punto justo sobre su hombro izquierdo. Su respiración permanecía controlada y uniforme, una técnica que había aprendido durante meses de rehabilitación y sesiones de terapia. La opresión en su pecho no había disminuido. Si acaso, el estrés de la situación la estaba empeorando, pero hacía tiempo que había dominado el arte de funcionar a pesar del malestar físico. Cuando el coronel Reynolds terminó de hablar, el silencio se extendió por varios latidos del corazón. El aire de la mañana parecía llevar un peso extra, como si la atmósfera misma estuviera conteniendo el aliento en anticipación de lo que vendría después. Los pájaros continuaban sus cantos matutinos en los árboles que bordeaban el campo de entrenamiento, ajenos al drama humano que se desarrollaba abajo, mientras el sol subía más alto en el cielo, proyectando sombras más cortas sobre la hierba cubierta de escarcha. Finalmente, sin decir una palabra, Cadence levantó la mano y tomó el cierre de su chaqueta militar. El movimiento era lento y deliberado, sus dedos trabajando con precisión practicada a pesar del leve temblor que había desarrollado en sus manos. El sonido del cierre parecía imposiblemente fuerte en el silencio, un susurro metálico que atraía cada mirada hacia su pequeña figura. Mientras la chaqueta se abría, revelando la camiseta oliva debajo, Cadence comenzó a quitársela de los hombros. Sus movimientos eran cuidadosos y controlados, sin traicionar ninguno del malestar que el movimiento le causaba. La chaqueta cayó de sus hombros y la dobló neatly antes de colocarla en el suelo junto a sus pies. Lo que sucedió después sería recordado por cada persona presente por el resto de sus vidas. Con el mismo cuidado deliberado que había mostrado al quitarse la chaqueta, Cadence tomó el dobladillo de su camiseta y comenzó a levantarla sobre su cabeza. La tela subió lentamente, revelando primero su abdomen, luego sus costillas y finalmente su espalda mientras se giraba ligeramente para asegurar que todos los presentes pudieran ver lo que estaba a punto de mostrarles. El primer jadeo vino de algún lugar en la multitud de soldados observadores, una inhalación aguda que parecía romper el hechizo de silencio que había caído sobre el campo de entrenamiento. Luego otro y otro hasta que el aire de la mañana se llenó con el sonido colectivo de casi 200 personas confrontando algo que nunca habían esperado ver. La espalda de Cadence y el lado izquierdo de su caja torácica estaban cubiertos de cicatrices, no las líneas delgadas y ordenadas que podrían resultar de procedimientos quirúrgicos, sino las marcas profundas, irregulares y jagged dejadas por esquirlas de alta velocidad.
Las cicatrices formaban una constelación de trauma a través de su piel pálida. Algunas tan gruesas como lápices, otras ramificándose como relámpagos, todas contando la historia de violencia sobrevivida y sanación soportada. El patrón era inconfundible para cualquiera que hubiera visto bajas de combate. La geometría caótica creada cuando dispositivos explosivos envían fragmentos de metal a través de la carne humana a velocidades tremendas. Las cicatrices variaban en color y textura, algunas aún conservando el tono rojizo de una sanación relativamente reciente, otras habiéndose desvanecido al blanco plateado de traumas más antiguos. Cubrían un área aproximadamente del tamaño de un plato de cena, extendiéndose desde justo debajo de su omóplato izquierdo hasta su cintura y envolviéndose alrededor de su lado para desaparecer debajo de su ropa restante. Pero no era solo la presencia de las cicatrices lo que había conmocionado a los soldados reunidos hasta el silencio. Era su patrón específico en distribución. Para el ojo entrenado, para cualquiera que hubiera estudiado informes de bajas y evaluaciones médicas de operaciones de combate recientes, estas no eran lesiones aleatorias. Eran las heridas características de un tipo muy específico de incidente. El tipo de patrón de trauma que aparecía en informes clasificados de acciones posteriores y sesiones cerradas sobre misiones que oficialmente nunca ocurrieron. El coronel Reynolds sintió la sangre drenar de su rostro mientras miraba la evidencia frente a él, su boca se abrió ligeramente, pero no salieron palabras. En sus 30 años de servicio militar, había visto muchas lesiones de combate, había visitado soldados heridos en hospitales y había leído innumerables informes médicos. Sabía exactamente qué estaba mirando, y más importante, sabía lo que significaba. Las cicatrices en la espalda de Cadence coincidían con los patrones de lesiones que había visto en sesiones clasificadas sobre la Operación Desert Vapor, una misión que había tenido lugar 18 meses antes en una región remota de Afganistán. Había sido una incursión conjunta de operaciones especiales dirigida a una célula terrorista de alto valor. Una misión que había sido planeada durante meses y ejecutada con el tipo de precisión de la que las unidades de operaciones especiales se enorgullecían. Según los informes oficiales, Desert Vapor había sido un éxito completo. El objetivo había sido eliminado, inteligencia valiosa había sido recuperada y todo el personal había regresado a salvo a la base. La operación había sido clasificada al más alto nivel. Sus detalles conocidos solo por unos pocos seleccionados dentro de la comunidad de operaciones especiales y las agencias de inteligencia que la habían apoyado. Pero el coronel Reynolds había estado presente durante una de las sesiones posteriores a la operación, una sesión a puerta cerrada donde la historia real había sido discutida entre oficiales superiores con las autorizaciones apropiadas. Sabía que los informes oficiales habían sido sanitizados, que la verdad sobre Desert Vapor era mucho más complicada que la historia de éxito que aparecía en los archivos. La misión había logrado sus objetivos principales, pero no había salido según el plan. Fallos de inteligencia habían llevado al equipo a una emboscada cuidadosamente preparada, y lo que debería haber sido una extracción rutinaria se había convertido en una retirada desesperada luchando a través de territorio hostil. La célula terrorista había anticipado la incursión y se había preparado en consecuencia, convirtiendo la ubicación objetivo en un campo de muerte lleno de dispositivos explosivos improvisados y posiciones de tiro cuidadosamente colocadas. El equipo había luchado para salir, pero no sin costo. Varios miembros habían sido heridos, algunos críticamente, y la extracción había requerido llamar apoyo aéreo cercano para romper el contacto con las fuerzas enemigas perseguidoras. Los informes oficiales habían clasificado la misión como sin bajas de personal, una designación que técnicamente se refería solo a fatalidades, pero que se había convertido en la abreviatura aceptada para describir el resultado de la operación. Reynolds recordaba las palabras del oficial de sesión, el lenguaje cuidadoso usado para describir lesiones que eran serias pero no fatales, heridas que requerirían tratamiento médico extenso pero que no aparecerían en los conteos oficiales de bajas. Recordaba la discusión sobre personal que sería transferido discretamente a posiciones administrativas mientras se recuperaban, sus roles de combate oficialmente terminados, pero sus carreras militares continuando en diferentes capacidades. Más claramente, recordaba la descripción específica de lesiones por esquirlas sostenidas por un miembro del equipo, heridas que habían requerido múltiples cirugías y meses de rehabilitación.
El oficial de sesión había descrito el patrón de lesiones en términos clínicos, la dispersión característica de fragmentos de metal que habían penetrado la espalda y el lado del sujeto cuando un dispositivo explosivo improvisado había detonado a corta distancia durante la extracción del equipo. Mientras Reynolds miraba las cicatrices de Cadence, las palabras del oficial de sesión resonaban en su memoria con claridad cristalina. El patrón era idéntico, la distribución de las lesiones coincidiendo exactamente con lo que había oído describir en esa sesión clasificada. Pero eso era imposible porque según cada documento oficial al que tenía acceso, la operación Desert Vapor había resultado en ninguna baja de personal. El silencio en el campo de entrenamiento se extendió, roto solo por el sonido distante de vehículos moviéndose en carreteras cercanas y los salmos continuos de los pájaros que permanecían ajenos al drama humano que se desarrollaba debajo de ellos. Casi 200 soldados se mantenían hipnotizados, su rutina matutina olvidada mientras procesaban lo que estaban viendo. Algunos del personal más experimentado, particularmente los suboficiales y oficiales que habían servido en roles de combate, comenzaron a reconocer la significancia de lo que estaban presenciando. Las cicatrices no eran solo evidencia de lesión. Eran prueba de supervivencia bajo circunstancias que la mayoría de la gente no podía imaginar. El patrón y la severidad de las heridas hablaban de un trauma que iba mucho más allá de cualquier cosa que pudiera encontrarse en el entrenamiento militar rutinario o incluso en operaciones de combate estándar. La sargento primera María Rodríguez, una veterana de guerra de 20 años que había servido en múltiples despliegues en Irak y Afganistán, sintió su garganta apretarse mientras miraba la espalda de Cadence. Rodríguez había visto lesiones similares antes, había visitado camaradas heridos en hospitales militares y había asistido a demasiados servicios memoriales para aquellos que no habían sobrevivido a sus encuentros con dispositivos explosivos improvisados. Sabía que heridas como estas venían con historias, con experiencias que cambiaban a las personas de maneras que nunca sanaban por completo. La realización comenzó a extenderse a través de los soldados reunidos como ondas en el agua. Cada persona procesando las implicaciones de lo que estaban viendo y llegando a sus propias conclusiones sobre lo que significaba. Conversaciones susurradas comenzaron a emerger del silencio. Fragmentos de preguntas y observaciones que reflejaban la comprensión creciente de que estaban en presencia de alguien cuyo servicio militar había incluido experiencias que apenas podían imaginar. Jesús, susurró alguien desde el fondo de la formación, su voz apenas audible pero llevando claramente en el aire quieto de la mañana. Esas son cicatrices de esquirlas, añadió otra voz. Esta perteneciente a un sargento de Estado Mayor que había servido como médico de combate durante su despliegue anterior. ¿Cómo es que siquiera está de pie derecha?, preguntó un joven soldado raso que nunca había visto lesiones de combate de cerca. Las preguntas y observaciones continuaron ripleando a través de la multitud, pero todas eran habladas en tonos bajos, como si los soldados instintivamente entendieran que estaban presenciando algo que demandaba respeto y reverencia. La burla casual que había caracterizado el comienzo de los eventos de la mañana se había evaporado completamente, reemplazada por una atmósfera de reconocimiento solemne. Cadence se mantuvo inmóvil durante las reacciones de los soldados. Su camiseta aún arrugada en sus manos y su espalda aún expuesta al aire de la mañana. El frío estaba comenzando a afectarla, erizándole la piel pálida. Pero no hizo ningún movimiento para cubrirse. Su expresión permanecía neutral, casi serena, como si hubiera encontrado una especie de paz al finalmente mostrar la verdad que había querido oculta debajo de su uniforme por tantos meses. El dolor en su lado izquierdo no había disminuido. Si acaso, el aire frío lo estaba empeorando, pero hacía tiempo que había aprendido a funcionar a pesar del malestar. Las cicatrices mismas no eran dolorosas en el sentido tradicional. Eran principalmente áreas de sensación reducida donde había ocurrido daño nervioso. Pero el daño subyacente en músculos y tejidos continuaba creando problemas que la terapia física y la intervención médica solo habían resuelto parcialmente. El coronel Reynolds continuó mirando la evidencia frente a él, su mente corriendo mientras intentaba reconciliar lo que estaba viendo con lo que pensaba que sabía. Si estas eran lesiones de la operación Desert Vapor, si Cadence había estado presente durante esa misión, entonces todo sobre su asignación actual y su aparente rol como empleada administrativa era una historia de cobertura cuidadosamente construida.
El personal de operaciones especiales que era médicamente retirado de roles de combate activos, pero que permanecía apto para deberes administrativos, a menudo era colocado en posiciones que parecían rutinarias para observadores externos. Sus identidades reales y historias de servicio eran clasificadas, protegidas por capas de burocracia y secreto oficial diseñadas para shielding tanto a los individuos como a las operaciones sensibles en las que habían participado. Cuanto más consideraba Reynolds las implicaciones, más seguro se volvía de que había cometido un error catastrófico de juicio. Si Cadence era en efecto una veterana de guerra de operaciones clasificadas, si sus lesiones eran el resultado de servicio de combate en los niveles más altos de compromiso militar, entonces su humillación pública de ella representaba no solo un fracaso de liderazgo, sino una potencialmente seria brecha de protocolos de seguridad. Los veteranos de guerra de operaciones especiales con fondos clasificados se suponía que estaban protegidos de exactamente este tipo de exposición. Sus identidades de cobertura estaban destinadas hacia el dinglos de atención no deseada y a permitirles transitar a roles civiles o administrativos sin tener que explicar o justificar su servicio pasado. Al forzar a Cadence a revelar sus cicatrices, Reynolds había potencialmente comprometido la seguridad operacional y violado numerosas regulaciones respecto al tratamiento de personal con historias de servicio clasificadas. El peso de su error comenzó a asentarse sobre los hombros de Reynolds como una carga física. Su rostro se había puesto pálido, y un leve temblor había desarrollado en sus manos mientras continuaba mirando la evidencia de su error. A su alrededor, los soldados que habían presenciado su burla anterior estaban comenzando a entender la magnitud de lo que acababa de ocurrir, sus expresiones cambiando de curiosidad a preocupación a ira apenas disimulada por el comportamiento de su oficial al mando. Después de lo que se sintió como una eternidad, pero probablemente solo fue un minuto o dos, Cadence lentamente comenzó a bajar su camiseta de nuevo a su lugar. El movimiento era cuidadoso y deliberado, sus manos firmes a pesar del frío y la intensidad de casi 200 pares de ojos enfocados en ella. Mientras la tela se asentaba de nuevo sobre sus cicatrices, ocultándolas una vez más de la vista, se agachó y recogió su chaqueta del suelo donde la había colocado cuidadosamente. El simple acto de ponerse la chaqueta de nuevo pareció romper el hechizo que había caído sobre el campo de entrenamiento. Los soldados comenzaron a moverse y a agitarse. La atención rígida que había caracterizado su observación de los minutos anteriores dio paso a la clase de energía inquieta que acompaña momentos de alta tensión. Las conversaciones se reanudaron, pero eran diferentes ahora, subidas y respetuosas en lugar de casuales y bromistas. Señor, dijo Cadence en voz baja, su voz llevando claramente en el silencio relativo. Su tono era calmado y profesional, sin traicionar ninguna de las emociones que podrían esperarse de alguien que acababa de ser públicamente humillada y forzada a revelar un trauma profundamente personal. Volveré a mis deberes ahora si no hay nada más que necesite de mí. La declaración era técnicamente una solicitud de permiso, pero llevaba el peso de alguien que acababa de demostrar que operaba bajo circunstancias completamente diferentes de lo que cualquiera había entendido previamente. No era la voz de una subordinada buscando aprobación, sino la voz de alguien que había ganado el derecho a tomar sus propias decisiones sobre lo que soportaría y lo que no. El coronel Reynolds abrió la boca para responder, pero encontró que las palabras le fallaban completamente. Su garganta se sentía seca, y su presencia al mando usual parecía haberlo abandonado por completo. Era agudamente consciente de que cada persona presente estaba observando su reacción, esperando ver cómo manejaría la situación que sus propias acciones habían creado. Antes de que pudiera formular una respuesta, Cadence se giró y comenzó a caminar alejándose del área de entrenamiento. Su paso era medido y purposeful, sin traicionar ninguno del malestar que Reynolds ahora se daba cuenta de que ella había estado manejando durante toda su interacción. Se movía con la confianza tranquila de alguien que había enfrentado desafíos mucho mayores que una prueba física y había vivido para contarlo. Mientras ella se alejaba, los soldados que habían estado participando en la evaluación comenzaron a dispersarse también. Las actividades programadas para la mañana habían sido completamente descarriladas y era claro que nadie tenía el corazón para continuar con ejercicios rutinarios después de lo que acababa de presenciar. Pequeños grupos se formaron espontáneamente mientras el personal buscaba procesar lo que había sucedido y compartir sus pensamientos sobre la revelación inesperada de la mañana.
La sargento Primera Rodríguez se acercó al coronel Reynolds, su expresión cuidadosamente neutral, pero sus ojos conteniendo una dureza que no había estado allí antes en la mañana. Como una de las suboficiales senior presentes, sentía una responsabilidad de abordar lo que acababa de ocurrir, tanto por el bien de sus soldados como por la integridad de la unidad. Señor, dijo ella en voz baja, su voz modulada para que solo Reynolds pudiera oír sus palabras. Creo que necesitamos hablar sobre lo que acaba de pasar aquí. Reynolds asintió lentamente, su mente aún tambaleante por las implicaciones de lo que había presenciado. Sabía que Rodríguez tenía razón, que los eventos de la mañana requerirían un manejo cuidadoso y probablemente documentación significativa. Más inmediatamente, se daba cuenta de que le debía a Cadence una disculpa que iba mucho más allá del reconocimiento rutinario de un error menor. Tienes razón, sargento, respondió, su voz careciendo de su autoridad y confianza anteriores. Necesitamos averiguar cómo manejar esta situación adecuadamente. Mientras el campo de entrenamiento se vaciaba y los soldados regresaban a sus diversos deberes, la historia de lo que había sucedido comenzó a extenderse por todo Fort Harrison con la velocidad que solo el chisme militar podía lograr. Para el almuerzo, casi todos en la base habían oído alguna versión de los eventos, aunque los detalles variaban significativamente dependiendo de la fuente y el número de personas a través de las cuales la información había pasado. Algunas versiones se enfocaban en la vergüenza pública del coronel Reynolds, describiendo su reaccionada y aparente pérdida de compostura cuando se enfrentó a evidencia que contradecía sus suposiciones. Otras enfatizaban la dignidad tranquila de Cadence y el impacto poderoso de su respuesta sin palabras a su burla. Algunas incluían especulaciones sobre la naturaleza de sus lesiones y su posible conexión con operaciones clasificadas, aunque estas conversaciones eran rápidamente cerradas por personal más experimentado que entendía la importancia de la seguridad operacional. Lo que permanecía consistente a través de todas las versiones de la historia era el reconocimiento de que algo significativo había ocurrido. Que los eventos de la mañana habían revelado verdades sobre coraje, sacrificio y juicio que resonarían a través del mando por meses por venir. La imagen de la espalda cicatrizada de Cadence había sido grabada en las memorias de todos los que la habían presenciado. Un recordatorio visual del hecho de que el heroísmo a menudo llevaba el rostro tranquilo del servicio cotidiano en lugar de los gestos dramáticos que poblaban películas y novelas. En su pequeña oficina en el edificio administrativo, Cadence se acomodó de nuevo en su rutina como si nada hubiera pasado. Su escritorio estaba exactamente como lo había dejado la noche anterior. Pilas ordenadas de papeleo organizadas según prioridad y plazo. Su computadora mostrando las mismas hojas de cálculo y bases de datos que ocupaban la mayoría de sus horas de trabajo. El entorno familiar proporcionaba un sentido de normalidad que ayudaba a contrarrestar la intensidad emocional de los eventos de la mañana. Pero incluso mientras intentaba enfocarse en su trabajo, Cadence no podía suprimir por completo los recuerdos que su revelación pública había traído a la superficie. Las cicatrices en su espalda podrían estar ocultas una vez más debajo de su uniforme, pero las experiencias que las habían creado permanecían tan vívidas e inmediatas como siempre. El sonido de la explosión que había cambiado su vida para siempre aún resonaba en momentos tranquilos, y los rostros de los compañeros de equipo que no habían regresado a casa continuaban apareciendo en sus sueños. La operación Desert Vapor había sido entendida como su misión final antes de transitar a un rol de entrenamiento con unidades de operaciones especiales. Después de 6 años de despliegues y incontables operaciones exitosas, había estado esperando compartir su experiencia con la siguiente generación de soldados mientras disfrutaba la relativa estabilidad de una asignación en base estatal. La misión misma había parecido rutinaria, otra en una larga serie de incursiones dirigidas que se habían convertido en el procedimiento operativo estándar para eliminar objetivos de alto valor en ubicaciones remotas. La inteligencia había indicado una pequeña célula terrorista operando desde un complejo en las montañas del este de Afganistán, lejos de centros de población mayores y accesible solo a través de terreno traicionero que favorecía a los defensores sobre los atacantes. El objetivo era un fabricante de bombas cuyos dispositivos habían sido responsables de numerosas bajas de la coalición y su eliminación había sido considerada crítica para desmantelar las capacidades operacionales de la red. Cadence había sido asignada como la especialista en comunicaciones del equipo,
responsable de mantener contacto con el cuartel general y coordinar apoyo aéreo si la situación lo requería. Su rol se suponía que la mantenía al borde de la acción, manejando comunicaciones por radio y recolección de inteligencia electrónica mientras el equipo de asalto se movía para neutralizar el objetivo. La misión había comenzado exactamente como se planeó, con el equipo insertándose vía helicóptero bajo cubierta de oscuridad y moviéndose a través del terreno montañoso hacia su objetivo. Actualizaciones de inteligencia habían confirmado la presencia del objetivo en el complejo, y todos los indicadores sugerían que la operación procedería según el cronograma cuidadosamente ensayado, pero la inteligencia, no importa cuán cuidadosamente recopilada y analizada, no podía contabilizar cada variable en un entorno operacional complejo. La célula terrorista había sido más sofisticada de lo que las sesiones habían sugerido, y su líder había anticipado la probabilidad de una incursión de operaciones especiales. En lugar de simplemente fortificar su posición y esperar un ataque, habían convertido toda el área alrededor de su complejo en una trampa elaborada. El equipo había caminado hacia un campo de muerte que había estado en preparación durante meses. Dispositivos explosivos improvisados habían sido colocados cuidadosamente a lo largo de todas las rutas de aproximación probables, y posiciones de tiro habían sido preparadas para maximizar la efectividad del fuego defensivo. Los terroristas no se habían contentado con simplemente repeler un ataque. Habían planeado aniquilar cualquier fuerza que se atreviera a desafiarlos. La primera indicación de que algo estaba mal había sido la ausencia de centinelas alrededor del perímetro del complejo. La doctrina estándar llamaba a medidas de seguridad visibles que pudieran ser observadas y neutralizadas, pero el equipo no había encontrado resistencia durante su aproximación. Lo que inicialmente había parecido buena fortuna había sido en realidad la primera señal de que estaban caminando hacia una emboscada. La explosión que había herido a Cadence había sido detonada cuando el equipo estaba a menos de 50 metros de su objetivo. La detonación había sido masiva, un dispositivo cuidadosamente construido diseñado para maximizar bajas entre personal usando chalecos antibalas y equipo táctico. La esquirla que había desgarrado su espalda y lado había sido específicamente elegida por su capacidad para penetrar equipo protector e infligir daño máximo en tejidos. En el inmediato aftermath de la explosión, Cadence se había encontrado tendida en el suelo rocoso con sus oídos zumbando y su lado izquierdo en llamas de dolor. La sangre empapaba su chaleco táctico, y podía sentir la calidez húmeda extendiéndose por su espalda y abajo por su brazo. El equipo de comunicaciones que había sido su responsabilidad primaria estaba destruido, sus componentes dispersados por la ladera de la montaña por la fuerza de la explosión. Pero incluso mientras luchaba por evaluar sus propias lesiones, Cadence podía oír los sonidos de sus compañeros de equipo llamando posiciones y estableciendo fuego supresor contra las posiciones enemigas que se habían abierto alrededor de ellos. La emboscada se estaba desarrollando exactamente como los terroristas la habían planeado, con el equipo de operaciones especiales atrapado en terreno abierto y recibiendo fuego de múltiples direcciones. Lo que siguió habían sido 6 horas de lucha desesperada mientras el equipo intentaba romper contacto con una fuerza enemiga que lo superaba significativamente en número y tenía todas las ventajas tácticas. El apoyo aéreo cercano había llegado eventualmente para proporcionar cobertura y fuego, pero no antes de que el equipo hubiera sido forzado a luchar a través de varias posiciones preparadas mientras cargaban personal herido y lidiar con equipo que había sido dañado o destruido en la detonación inicial. Cadence había permanecido funcional durante todo el tiroteo a pesar de sus lesiones. Usando equipo de comunicaciones de respaldo para coordinar ataques aéreos y evacuación médica mientras aplicaba vendajes de campo a sus propias heridas entre llamadas de radio. El entrenamiento que había sido inculcado en ella a través de años de preparación había tomado el control, permitiéndole funcionar a pesar del dolor y la pérdida de sangre que deberían haber sido incapacitantes. La extracción había sido lograda bajo fuego, con helicópteros aterrizando en una zona de aterrizaje caliente mientras el equipo proporcionaba fuego de cobertura desde cualquier posición que pudieran establecer en el terreno rocoso. Cadence había estado entre los últimos en abordar la aeronave de evacuación, habiendo permanecido en su posición de radio hasta que todo el otro personal había sido contabilizado y evacuado. El vuelo a la instalación médica había sido un borrón de morfina y procedimientos médicos de emergencia realizados en los confines estrechos de un helicóptero militar.
Había entrado y salido de la conciencia mientras los médicos trabajaban para estabilizar su condición y detener el sangrado que amenazaba con volverse mortal durante el viaje a cuidados médicos definitivos. La cirugía había durado 8 horas con doctores militares trabajando para remover docenas de fragmentos de metal de su espalda y lado mientras reparaban músculos y órganos dañados. Algunas de las esquirlas habían penetrado tan profundamente que removerlas habría causado más daño que dejarlas en su lugar, lo que significaba que llevaría piezas de la explosión dentro de su cuerpo por el resto de su vida. La recuperación había sido un proceso de meses que había probado su resiliencia física y mental de maneras que el combate nunca había hecho. Sesiones de terapia física habían sido seguidas por consejería psicológica mientras profesionales médicos trabajaban para abordar tanto las lesiones visibles como el trauma invisible que acompañaba la supervivencia de un evento tan significativo. El proceso había sido complicado por la naturaleza clasificada de la misión, lo que significaba que muchos aspectos de su experiencia no podían ser discutidos con proveedores médicos civiles. La decisión de asignarla a deberes administrativos había sido tomada por profesionales médicos que entendían que sus lesiones la prevenirían de regresar al servicio de operaciones especiales mientras reconocían que permanecía capaz de contribuir al ejército en otras capacidades. La asignación a Fort Harrison había sido elegida específicamente porque proporcionaría un entorno estable donde podría continuar su recuperación mientras servía en un rol que coincidía con sus capacidades. Ahora, sentada en su escritorio e intentando enfocarse en papeleo rutinario, Cadence reflexionaba sobre los eventos de la mañana y sus potenciales consecuencias. Había sabido que eventualmente su historia de cobertura sería desafiada, que alguien cuestionaría su aparente renuencia a participar en actividades físicas que parecían rutinarias para alguien de su edad y nivel aparente de condición física. Lo que no había anticipado era tener que revelar sus lesiones de una manera tan pública y dramática. La decisión de quitarse la camiseta y mostrar sus cicatrices había sido tomada en el momento. Una elección impulsada por la frustración con las suposiciones del coronel Reynolds y un deseo de terminar la conversación sin tener que proporcionar explicaciones verbales que habrían dado más preguntas. Había sabido que la evidencia visual sería más poderosa que cualquier palabra que pudiera haber dicho y que inmediatamente cambiaría las dinámicas de la situación de maneras que explicaciones largas no podrían haber logrado. Pero también entendía que su revelación tendría consecuencias que se extendían mucho más allá de la evaluación física de la mañana. La palabra de lo que había sucedido se extendería por la base y más allá, potencialmente atrayendo atención de funcionarios que podrían cuestionar si su identidad de cobertura había sido comprometida. Habría informes que escribir, entrevistas que conducir y decisiones que tomar sobre si su asignación actual permanecía viable. Más personalmente, Cadence sabía que había cruzado una línea que no podía ser descruzada. Por meses, había sido capaz de mantener la ficción de que era simplemente otra empleada administrativa, alguien cuyo servicio militar había seguido caminos convencionales y cuyas experiencias estaban dentro del rango normal de lo que la gente esperaba de personal de apoyo. Esa ficción ahora estaba permanentemente destruida, reemplazada por una realidad que colorearía cada interacción que tuviera con sus compañeros soldados. El suave golpe en la puerta de su oficina interrumpió sus reflexiones y levantó la vista para ver al coronel Reynolds de pie en el umbral. Su confianza y autoridad anteriores habían sido reemplazadas por una expresión de incertidumbre y lo que parecía ser contrición genuina. Se quedó en silencio por un momento como si reuniera coraje para comenzar una conversación que ambos sabían sería difícil. Especialista Rowe, dijo finalmente, su voz careciendo del tono al mando que había caracterizado su interacción anterior. ¿Puedo entrar? Creo que necesitamos discutir lo que pasó esta mañana. Cadence gesticuló hacia la silla al otro lado de su escritorio, manteniendo el mismo comportamiento profesional que había mostrado durante toda su confrontación anterior. Por supuesto, señor, por favor tome asiento. Reynolds cerró la puerta detrás de él y se acomodó en la silla ofrecida, sus movimientos traicionando el malestar que sentía con la situación. Por varios momentos, ninguno de los dos habló, el silencio extendiéndose entre ellos mientras ambos consideraban cómo abordar los eventos de la mañana y sus implicaciones. Le debo una disculpa, dijo Reynolds finalmente, sus palabras saliendo lentamente como si estuviera considerando cuidadosamente cada una. Lo que dije esta mañana,
Las suposiciones que hice sobre usted y su servicio fueron completamente inapropiadas e injustas. No tenía derecho a cuestionar su solicitud de exención física sin entender las circunstancias detrás de ella. Cadence escuchó su disculpa sin cambiar su expresión, sus ojos avellana fijos en su rostro mientras evaluaba sus palabras y la sinceridad detrás de ellas. Había oído disculpas antes, tanto expresiones genuinas de remordimiento como intentos calculados para minimizar consecuencias, y había aprendido a distinguir entre las dos. Acepto su disculpa, señor, respondió ella, su voz manteniendo el mismo profesionalismo calmado que había caracterizado todas sus interacciones. Pero creo que ambos entendemos que la situación ha ido más allá de disculpas personales. Habrá preguntas sobre lo que pasó esta mañana, y esas preguntas requerirán respuestas que van más allá de lo que cualquiera de nosotros se siente cómodo discutiendo. Reynolds asintió lentamente, reconociendo la verdad en su declaración. Los eventos de la mañana habían creado una situación que requeriría intervención de autoridades superiores, personas con las autorizaciones y autoridad necesarias para determinar cómo manejar un potencial compromiso de información clasificada. Ya he hablado con mis superiores, admitió Reynolds, su voz bajando ligeramente mientras abordaba el tema que ambos habían estado evitando. Habrá una investigación, no sobre su conducta, sino sobre la mía. Necesitan determinar si mis acciones esta mañana constituyeron una brecha de seguridad y si hubo alguna violación de los protocolos que gobiernan al personal con fondos clasificados. La admisión llevaba un peso que se extendía mucho más allá de la simple declaración de hecho. Las investigaciones militares eran asuntos serios que podían terminar carreras y resultar en cargos criminales si descubrían evidencia de conducta indebida intencional o negligencia. El hecho de que Reynolds enfrentara tal escrutinio demostraba la gravedad de lo que había ocurrido y las potenciales consecuencias que podían fluir de ello. Entiendo, señor, respondió Cadence, aunque su expresión sugería que no estaba completamente sorprendida por este desarrollo. Estoy preparada para cooperar con cualquier investigación y proporcionar cualquier información requerida para aclarar las circunstancias. Hay algo más, continuó Reynolds, su malestar con la conversación volviéndose más aparente. Me han informado que puede haber cambios en su asignación actual. Las personas que manejan personal con su fondo están preocupadas de que su cobertura pueda haber sido comprometida y están evaluando si aún es viable para usted permanecer en un rol administrativo aquí en Fort Harrison. La posibilidad de reasignación era algo que Cadence había estado esperando desde el momento en que había decidido revelar sus cicatrices. El personal de operaciones especiales que transita a roles administrativos es proporcionado con identidades de cobertura específicamente para protegerlos de atención no deseada y permitirles servir en posiciones militares convencionales sin tener que explicar o justificar sus fondos. Una vez que esa cobertura es descubierta, el individuo a menudo tiene que ser movido a una asignación diferente donde su historia verdadera pueda ser mejor protegida. Estoy preparada para cualquier decisión que tomen, dijo Cadence, y Reynolds podía oír la verdad en sus palabras. Claramente había dado considerable pensamiento a las potenciales consecuencias de sus acciones y las había aceptado como el precio de terminar una situación que se había vuelto insostenible. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Reynolds, su voz tomando un tono más personal. «¿Por qué no me lo dijo simplemente cuando estaba haciendo esos comentarios sobre su solicitud de exención? ¿Por qué no explicó simplemente que había sido herida en combate? Habría terminado todo inmediatamente». Cadence consideró la pregunta por un momento, sus dedos trazando ausentemente el borde de una carpeta en su escritorio mientras formulaba su respuesta. Era una pregunta razonable, una que probablemente se le ocurría a todos los que habían presenciado los eventos de la mañana, pero la respuesta era más complicada de lo que la mayoría de la gente entendería. Porque explicar habría levantado más preguntas de las que respondía, dijo finalmente. Si le hubiera dicho que fui herida en combate, habría querido saber cuándo y dónde y bajo qué circunstancias. Esas son preguntas que no estoy autorizada a responder, y intentar proporcionar información parcial habría creado más problemas que permanecer en silencio. Reynolds asintió lentamente, comenzando a entender la posición imposible en la que Cadence había sido colocada por su desafío público. El personal de operaciones especiales con fondos clasificados existía en un área gris donde sus registros de servicio eran cuidadosamente editados y sus experiencias eran oficialmente invisibles.
Se esperaba que se integraran en roles militares convencionales mientras llevaban secretos que nunca podían compartir por completo, incluso con oficiales superiores que carecían de autorizaciones apropiadas. También está el hecho, continuó Cadence, de que la mayoría de la gente no está equipada para manejar la verdad completa sobre lo que experimenta el personal de operaciones especiales. Las versiones sanitizadas que aparecen en películas y programas de televisión no preparan a la gente para la realidad de lo que significa sobrevivir lesiones de combate y continuar sirviendo. A veces es más fácil dejar que la gente haga sus suposiciones que intentar educarlos sobre cosas que realmente no quieren entender. La conversación fue interrumpida por otro golpe en la puerta de la oficina, seguido inmediatamente por la aparición de un hombre en ropa civil, que se llevaba con la autoridad tranquila que lo marcaba como alguien acostumbrado a lidiar con situaciones sensibles. Tenía quizás 45 años, con cabello encaneciendo y el tipo de apariencia anodina que sugería que trabajaba en campos donde mezclarse era más valioso que destacar. Especialista Ro, Coronel Reynolds, dijo el hombre, su voz llevando un leve acento que era difícil de ubicar. Soy el agente David Chen de la Oficina de Investigaciones Especiales. Entiendo que necesitamos discutir los eventos de esta mañana. La llegada de un agente de OSI confirmaba lo que tanto Cadence como Reynolds habían sospechado, que el incidente de la mañana había atraído atención de los niveles más altos del aparato de seguridad militar. La Oficina de Investigaciones Especiales era responsable de proteger información clasificada e investigar potenciales brechas de seguridad, y su involucramiento indicaba que alguien con autoridad significativa estaba tomando la situación muy en serio. Agente Chen, dijo Reynolds, levantándose de su silla y extendiendo su mano. He estado esperando a alguien de su oficina. Por favor, tome asiento. Chen sacudió la mano de Reynolds brevemente antes de volver su atención a Cadence, su expresión profesionalmente neutral, pero sus ojos conteniendo el tipo de intensidad que sugería que estaba constantemente evaluando y analizando todo lo que observaba. Especialista Ro, he leído su archivo, tanto la versión oficial como los anexos clasificados. Entiendo que el incidente de esta mañana no fue enteramente de su elección. La declaración estaba cuidadosamente redactada, reconociendo las circunstancias mientras evitaba cualquier discusión directa de operaciones clasificadas o información sensible. También sugería que Chen tenía acceso a información sobre el fondo de Cadence que iba mucho más allá de lo que la mayoría de la gente en Fort Harrison estaría autorizada a saber. Eso es correcto, señor, respondió Cadence, su tono permaneciendo profesional a pesar de la obvia tensión en la habitación. Intenté evitar la situación a través de canales convencionales, pero las circunstancias lo hicieron imposible. He hablado con varios testigos de los eventos de esta mañana, continuó Chen, acomodándose en la silla que Reynolds había desocupado. Sus relatos son notablemente consistentes, lo que sugiere que lo que ocurrió fue presenciado por un número significativo de personal. Eso nos presenta algunos desafíos en términos de manejar la información y proteger la seguridad operacional. Las palabras de la gente llevaban implicaciones que eran claras para todos en la habitación. Cuando información clasificada era expuesta a grandes números de personas que carecían de autorizaciones apropiadas, la situación se volvía exponencialmente más compleja. Cada testigo representaba un riesgo potencial de seguridad. Alguien que podría inadvertidamente compartir información que podría comprometer operaciones en curso o poner en peligro a personal que aún servía en roles sensibles. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó Reynolds, aunque su tono sugería que ya sospechaba que la respuesta no sería alentadora. Limitadas, respondió Chen contundentemente. El número de testigos hace imposible simplemente clasificar el incidente y seguir adelante. Demasiadas personas vieron lo que pasó, y intentar suprimir sus discusiones de los eventos solo atraería más atención. Vamos a tener que manejar esta situación a través de control de daños en lugar de prevención. Chen volvió su atención a Cadence, su expresión volviéndose ligeramente más simpática. Especialista Ro, me temo que su asignación actual ya no es viable. Su identidad de cobertura ha sido comprometida más allá de la reparación y continuar sirviendo en un rol administrativo aquí presentaría riesgos de seguridad continuos que no podemos aceptar. La noticia no era inesperada, pero oírla declarada tan directamente aún llevaba peso emocional.
Cadence había crecido cómoda con su rutina en Fort Harrison y la perspectiva de otro cambio mayor en su vida era desalentadora, incluso aunque había estado preparada intelectualmente. ¿Cuáles son mis opciones?, preguntó ella, haciendo eco de la pregunta anterior de Reynolds. Varias, respondió Chen, consultando una carpeta que había traído consigo. Puede aceptar un retiro médico con beneficios completos, lo que le permitiría transitar a la vida civil con apoyo apropiado para sus necesidades médicas continuas. Alternativamente, tenemos posiciones disponibles en otras ubicaciones donde su fondo estaría mejor protegido y donde su experiencia podría ser utilizada más apropiadamente. Las opciones representaban caminos fundamentalmente diferentes hacia adelante, cada uno con sus propias ventajas y desafíos. El retiro médico proporcionaría seguridad financiera y la libertad para perseguir oportunidades civiles. Pero también significaría dejar el servicio militar por completo después de una carrera que había definido gran parte de su vida adulta. Continuar sirviendo en una capacidad diferente le permitiría permanecer conectada a la comunidad militar. Pero también significaría comenzar de nuevo en otro entorno nuevo. Me gustaría algo de tiempo para considerar las opciones, dijo Cadence, aunque su tono sugería que ya se inclinaba hacia una elección sobre las otras. Por supuesto, respondió Chen. Tome el tiempo que necesite. Esta decisión afectará el resto de su vida, y no debería tomarse apresuradamente. Chen entonces volvió su atención al coronel Reynolds, su expresión volviéndose más formal y oficial. Coronel, necesito informarle que está siendo temporalmente relevado de sus responsabilidades de mando pendiente la finalización de nuestra investigación. Esto es protocolo estándar en casos donde protocolos de seguridad pueden haber sido violados y no debería interpretarse como una presunción de culpa o conducta indebida. Las palabras golpearon a Reynolds como un golpe físico. Aunque logró mantener su compostura, ser relevado de mando, incluso temporalmente, era un asunto serio que aparecería en su registro permanente y podría efectivamente terminar su carrera militar independientemente de las conclusiones últimas de la investigación. Se esperaba que los oficiales senior entendieran y siguieran protocolos de seguridad y fallos en esta área no eran tratados a la ligera por el sistema de justicia militar. Entiendo, dijo Reynolds, su voz firme a pesar del obvio impacto del anuncio de Chen. Cooperaré plenamente con su investigación y proporcionaré cualquier información que requiera. Aprecio su cooperación, respondió Chen, aunque su tono permaneció profesional. Alguien de mi oficina estará en contacto con usted dentro de las próximas 48 horas para programar una entrevista formal. Mientras tanto, por favor evite discutir los eventos de esta mañana con cualquiera que no tenga una necesidad oficial de saber. Mientras el agente Chen se preparaba para irse, se volvió hacia Cadence con lo que parecía ser una observación más personal. Por lo que vale, especialista Ro, todos con los que he hablado coinciden en que manejó una situación difícil con notable compostura y dignidad. Su registro de servicio habla por sí mismo, y sea cual sea la decisión que tome sobre su futuro, debería saber que tiene el respeto y el apoyo de personas en los niveles más altos de mando. Las palabras llevaban más peso que un simple cumplido. Viniendo de un agente de OSI que tenía acceso a información clasificada sobre su fondo, representaban un reconocimiento de servicio y sacrificio que pocas personas entenderían por completo. También sugerían que independientemente de las complicaciones creadas por los eventos de la mañana, había personas en posiciones de autoridad que entendían la verdadera naturaleza de lo que había ocurrido. Después de que Chen partiera, Cadence y Reynolds se sentaron en silencio por varios minutos, ambos procesando las implicaciones de lo que acababan de oír. La investigación procedería según su propio cronograma, pero las consecuencias inmediatas ya se estaban volviendo claras. Reynolds enfrentaría escrutinio que podría terminar su carrera, mientras Cadence tendría que tomar decisiones sobre su futuro que afectarían el resto de su vida. Lo siento, dijo Reynolds finalmente, su voz llevando remordimiento genuino. Sé que eso no cambia nada, pero quiero que sepa que lamento profundamente la forma en que manejé la situación esta mañana. Usted merece algo mejor de alguien en mi posición. Cadence lo miró por un momento, evaluando sus palabras y las emociones detrás de ellas.
Había oído disculpas antes, algunas sinceras y otras calculadas, y había aprendido a distinguir entre expresiones de remordimiento genuino e intentos de minimizar consecuencias. Gracias, dijo simplemente. Acepto su disculpa y espero que entienda que no guardo ningún animosity personal hacia usted. Usted hizo suposiciones basadas en información incompleta, lo cual es algo que sucede más a menudo de lo que la mayoría de la gente quisiera admitir. La respuesta era gracias, más de lo que Reynolds sentía que merecía dadas las circunstancias. También demostraba el tipo de madurez y perspectiva que venía de haber enfrentado adversidad genuina y sobrevivido experiencias que probaban el carácter de maneras fundamentales. Durante los días siguientes, la historia de lo que había sucedido durante la evaluación física continuó extendiéndose por todo Fort Harrison y más allá. Los detalles variaban dependiendo de quién contaba la historia, pero los elementos centrales permanecían consistentes. Una pequeña empleada administrativa había sido desafiada públicamente por un oficial senior, y su respuesta había revelado verdades sobre coraje y sacrificio que habían dejado a todos los que lo presenciaron fundamentalmente cambiados. Algunas versiones de la historia se enfocaban en el momento dramático cuando Cadence había revelado sus cicatrices, enfatizando el impacto visual de lesiones que hablaban de experiencias más allá de la comprensión de la mayoría de la gente. Otras se concentraban en la reacción hada del coronel Reynolds y el reconocimiento inmediato entre soldados experimentados de que estaban viendo algo significativo e inédito. Pero quizás el aspecto más poderoso de la historia, el elemento que aseguraba que sería recordada y recontada por años por venir, era lo que revelaba sobre la naturaleza oculta del heroísmo en el servicio militar. La dignidad tranquila y la competencia profesional de Cadence habían enmascarado experiencias y sacrificios que la mayoría de la gente no podía imaginar. Demostrando que el servicio extraordinario a menudo llevaba los rostros más ordinarios. La investigación procedió con la minuciosidad que caracterizaba todas las indagaciones de OSI sobre potenciales brechas de seguridad. Agentes entrevistaron a docenas de testigos, revisaron archivos de personal y registros médicos y analizaron las circunstancias que habían llevado a los eventos de la mañana. Su meta no era solo determinar si protocolos de seguridad habían sido violados, sino también identificar lecciones que pudieran prevenir incidentes similares en el futuro. El coronel Reynolds cooperó plenamente con la investigación, proporcionando relatos detallados de sus acciones y decisiones mientras aceptaba responsabilidad por las consecuencias de su comportamiento. Las entrevistas eran profesionales pero minuciosas, cubriendo no solo los eventos de la evaluación física, sino también su comprensión de protocolos de seguridad y su entrenamiento en lidiar con personal que tenía fondos clasificados. Las conclusiones de la investigación, cuando finalmente fueron publicadas varias semanas después, eran tanto predecibles como significativas. El coronel Reynolds fue encontrado culpable de violar varios protocolos de seguridad al desafiar públicamente a alguien cuyo fondo debería haber investigado más a fondo antes de actuar. Aunque las violaciones fueron consideradas resultado de pobre juicio en lugar de intención maliciosa, aún eran lo suficientemente serias como para resultar en su remoción permanente del mando y reasignación a una posición con responsabilidades significativamente reducidas. Más ampliamente, la investigación identificó problemas sistémicos en cómo el personal con fondos clasificados era integrado en unidades militares convencionales. Los protocolos para proteger a tales individuos fueron encontrados inadecuadamente comunicados a oficiales al mando y el entrenamiento proporcionado a personal senior fue considerado insuficiente para las situaciones complejas que podían surgir cuando diferentes categorías de servicio militar se intersectaban. Como resultado de estos hallazgos, nuevos programas de entrenamiento fueron desarrollados e implementados a través del ejército para mejor preparar a los oficiales para lidiar con personal cuyas historias de servicio incluían elementos clasificados. El objetivo era prevenir incidentes futuros mientras aseguraba que veteranos de guerra de operaciones especiales y otras asignaciones sensibles pudieran transitar a roles convencionales sin miedo a que sus fondos fueran inadvertidamente expuestos. Para Cadence, las semanas siguientes al incidente fueron un tiempo de reflexión y toma de decisiones. Las opciones presentadas por el agente Chen cada una llevaba su propio atractivo y sus propios desafíos, y se encontró pesando consideraciones que iban mucho más allá de simples cálculos de carrera. El retiro médico proporcionaría seguridad financiera y la libertad para perseguir oportunidades civiles.
Pero también significaría dejar atrás la comunidad militar que había sido su hogar por casi una década. La estructura y propósito que el servicio militar proporcionaba habían sido elementos importantes en su recuperación de sus lesiones de combate y estaba incierta de si la vida civil ofrecería sustitutos adecuados para estas fuentes de significado e identidad. Continuar sirviendo en una capacidad diferente le permitiría permanecer conectada al ejército mientras potencialmente utilizaba su experiencia en maneras que pudieran beneficiar a otros miembros del servicio. Había posiciones disponibles en comandos de entrenamiento donde su fondo podría ser valioso en preparar personal de operaciones especiales para las realidades del servicio de combate. También había oportunidades en roles de apoyo donde sus habilidades administrativas podrían combinarse con su comprensión de requisitos de operaciones especiales. Pero continuar sirviendo también significaría aceptar otro cambio mayor en su vida en un momento en que la estabilidad se había vuelto cada vez más importante para su recuperación continua. Cada nueva asignación traía consigo la necesidad de establecer nuevas rutinas, construir nuevas relaciones y adaptarse a nuevos entornos, procesos que requerían energía emocional y física que no era ilimitada. La decisión se complicaba aún más por la realización de que su historia se había vuelto conocimiento público de maneras que no podían deshacerse. Los eventos de la mañana habían sido presenciados por demasiadas personas y habían atraído demasiada atención para que simplemente desapareciera de nuevo en el anonimato. Cualquiera que fuera la elección que tomara sobre su futuro, tendría que hacerlo sabiendo que su fondo y experiencias ya no eran secretas. Después de varias semanas de consideración, Cadence tomó su decisión. Solicitó asignación al Comando de Entrenamiento de Operaciones Especiales en Fort Bragg, donde su experiencia podría usarse para ayudar a preparar la siguiente generación de personal de operaciones especiales para las realidades que enfrentarían en combate. La posición le permitiría permanecer en servicio militar mientras utilizaba su fondo en maneras que tenían propósito y significado claros. La asignación también ofrecía la oportunidad de trabajar con personal que entendía la naturaleza del servicio de operaciones especiales y que no requeriría explicaciones o justificaciones para sus experiencias en Fort Bragg. Su fondo sería un activo en lugar de un secreto a proteger y su expertise sería valorada en lugar de ocultada. El agente Chen aprobó la solicitud de asignación después de confirmar que la posición proporcionaría seguridad apropiada para cualquier información clasificada relacionada con su servicio anterior. El comando de entrenamiento tenía protocolos establecidos para lidiar con personal que tenía fondos sensibles y el entorno sería mucho más adecuado para alguien en la situación de Cadence que una instalación militar convencional. La transferencia fue procesada con velocidad inusual reflejando la prioridad que los cuarteles generales superiores colocaban en resolver la situación en Fort Harrison. Dentro de 6 semanas del incidente de la evaluación física, Cadence había completado su procesamiento de salida y se estaba preparando para reportarse a su nueva asignación. En su último día en Fort Harrison, varios de sus colegas del sección administrativa organizaron una pequeña reunión de despedida en la sala de descanso. La atmósfera era subduida, reflejando tanto las circunstancias de su partida como el respeto que su revelación le había ganado entre personas que habían trabajado con ella por meses sin entender la verdadera naturaleza de su fondo. La sargento Primera Rodríguez, que había presenciado los eventos de la mañana y había estado entre los primeros en entender su significancia, presentó a Cadence un pequeño regalo en nombre del personal administrativo. Era una placa simple grabada con una cita de Winston Churchill. El coraje es lo que se necesita para levantarse y hablar. El coraje también es lo que se necesita para sentarse y escuchar. Queríamos que supieras, dijo Rodríguez, su voz llevando la emoción que usualmente mantenía cuidadosamente controlada. Que lo que hiciste esa mañana nos enseñó a todos algo importante sobre coraje y dignidad. Nos mostraste que la verdadera fuerza no se trata de pruebas de condición física o después ruidosos de dureza. Se trata de llevar tus cargas con gracia y defenderte cuando más importa. Las palabras llevaban peso que iba más allá de una simple expresión de aprecio. Reflejaban la comprensión que se había desarrollado entre las personas que habían trabajado con Cadence, el reconocimiento de que habían sido privilegiados al presenciar algo que revelaba verdades fundamentales sobre carácter y servicio. Gracias, respondió Cadence, aceptando la placa con la misma dignidad tranquila que había caracterizado todas sus interacciones. Trabajar con todos ustedes ha sido uno de los aspectos positivos de mi tiempo aquí,
y llevaré el recuerdo de su amabilidad y apoyo conmigo donde quiera que vaya. Mientras limpiaba su escritorio y empacaba sus pertenencias personales, Cadence reflexionaba sobre los giros inesperados que su vida había tomado desde la mañana de la evaluación física. Lo que había comenzado como una solicitud rutinaria de acomodación había evolucionado en una situación que había cambiado la trayectoria de su carrera y revelado aspectos de su carácter que no había entendido por completo, ella misma. La decisión de revelar sus cicatrices había sido tomada en un momento de frustración y determinación, pero sus consecuencias se habían extendido mucho más allá de lo que podría haber anticipado. Había terminado su identidad de cobertura y la había forzado a confrontar preguntas sobre su futuro que había estado evitando. Pero también había demostrado que era capaz de manejar situaciones difíciles con compostura y dignidad, cualidades que le servirían bien en cualquier desafío que estuviera por venir. El viaje a Fort Bragg la llevó a través de terreno familiar, pasando paisajes que guardaban recuerdos de asignaciones anteriores y diferentes fases de su carrera militar. El paisaje cambiante proporcionaba una metáfora visual para las transiciones que había experimentado. Desde las montañas de Afganistán, donde su servicio de combate había terminado, hasta las colinas ondulantes de Carolina del Norte, donde su nuevo capítulo comenzaría. Fort Bragg en sí era una instalación masiva que servía como hogar de múltiples unidades de operaciones especiales y comandos de entrenamiento. La escala y complejidad de la base reflejaban la importancia que el ejército colocaba en capacidades de operaciones especiales y la presencia de numerosas unidades especializadas creaba un entorno donde fondos no convencionales y experiencias eran más comunes y mejor entendidos. Reportarse al Comando de Entrenamiento de Operaciones Especiales se sentía diferente de su llegada a Fort Harrison 8 meses antes. Donde su asignación anterior había requerido que se integrara y evitara atraer atención, su nueva posición le permitiría draw upon sus experiencias y expertise en maneras que tenían valor y propósito claros. La oficial al mando del comando de entrenamiento, la coronel Sarah Martínez, era ella misma una veterana de guerra de servicio de operaciones especiales, que entendía las complejidades de transitar de roles de combate a posiciones de entrenamiento. Durante la reunión inicial de Cadence, Martínez dejó claro que su fondo era visto como un activo en lugar de una complicación. Necesitamos instructores que puedan hablar desde la experiencia, explicó Martínez. Su tono reflejando tanto profesionalismo como calidez genuina. Los estudiantes que entrenamos enfrentarán situaciones que libros de texto y simulaciones no pueden preparar completamente. Tener instructores que han estado allí y lo han sobrevivido hace toda la diferencia en la calidad de preparación que podemos proporcionar. La conversación continuó con discusiones de responsabilidades y expectativas específicas. Pero el tono general era marcadamente diferente de las suposiciones y juicios que habían caracterizado sus interacciones en Fort Harrison. Aquí, sus cicatrices eran entendidas como evidencia de experiencia en lugar de vistas como limitaciones a ser acomodadas. En los meses que siguieron, Cadence se acomodó en su nuevo rol con un sentido de propósito que había faltado en sus deberes administrativos. Trabajar con estudiantes que se preparaban para servicio de operaciones especiales le permitía utilizar su experiencia en maneras que tenían significado claro e inmediata relevancia. Las lecciones que enseñaba eran drawn directamente de sus propias experiencias, y la credibilidad que venía de haber enfrentado los desafíos que estaba preparando a otros para encontrar así a su instrucción particularmente efectiva. Los estudiantes respondían bien a su estilo de enseñanza, que combinaba competencia técnica con sabiduría práctica ganada a través de la experiencia. Tenía un don para identificar los elementos esenciales de situaciones complejas y comunicarlos en maneras que los estudiantes pudieran entender y aplicar. Su confianza tranquila y expertise obvia ganaban respeto que no tenía nada que ver con rango o posición y todo que ver con competencia demostrada. Una tarde, varios meses en su asignación, Cadence fue abordada por un joven teniente que se preparaba para su primer despliegue con una unidad de operaciones especiales. El teniente James Walsh era técnicamente proficient y físicamente capaz, pero llevaba el tipo de energía nerviosa que caracterizaba al personal que estaba intelectualmente preparado para el combate, pero nunca había experimentado sus realidades. Señora, dijo Walsh, su voz llevando el tono formal que los oficiales junior usaban al dirigirse a instructores. ¿Puedo preguntarle algo sobre manejar el miedo en situaciones de combate?
Los libros de texto y simulaciones cubren los aspectos técnicos, pero estoy intentando entender cómo lidiar con los desafíos psicológicos. La pregunta era una que Cadence había oído muchas veces antes, aunque siempre de manera diferente dependiendo del fondo y personalidad del estudiante. El miedo era un elemento universal del servicio de combate, pero discutirlo requería tanto honestidad sobre su realidad como guía práctica para manejar sus efectos. El miedo no es tu enemigo, respondió Cadence, acomodándose en el modo de enseñanza que se había vuelto natural para ella. El miedo es información. Te dice que estás en una situación peligrosa y que necesitas ser cuidadoso y pensativo sobre tus acciones. El objetivo no es eliminar el miedo, sino funcionar efectivamente a pesar de su presencia. Walsh asintió, pero su expresión sugería que buscaba guía más específica sobre cómo traducir este principio en acción práctica. Cadence reconoció la mirada. Era la misma expresión llevada por estudiantes que entendían conceptos intelectualmente pero necesitaban ayuda para cerrar la brecha entre teoría y aplicación. Déjame contarte sobre una misión en la que estuve, continuó Cadence, tomando la decisión de compartir un ejemplo específico que ilustraría su punto. Se suponía que estábamos conduciendo una incursión rutinaria, pero la inteligencia estaba equivocada y caminamos hacia una emboscada. El miedo que sentí cuando esa primera explosión estalló fue abrumador. Se sentía como si fuera a paralizarme completamente. Hizo una pausa por un momento, permitiendo a Walsh procesar las implicaciones de lo que estaba compartiendo. Los detalles de la misión permanecían clasificados, pero los aspectos emocionales y psicológicos de la experiencia podían ser discutidos en maneras que proporcionaban lecciones valiosas sin comprometer la seguridad operacional. Pero había sido entrenada para funcionar a pesar del miedo. Y ese entrenamiento tomó el control incluso cuando mi mente consciente estaba luchando por procesar lo que estaba pasando. Me enfoqué en mis responsabilidades inmediatas, manteniendo comunicaciones y coordinando apoyo porque esas eran tareas que podía cumplir independientemente de lo asustada que estuviera. El miedo no desapareció, pero se volvió ruido de fondo en lugar del factor dominante en mi toma de decisiones. El ejemplo resonó con Walsh en maneras que discusiones abstractas de coraje y liderazgo no podrían haber logrado. Oír de alguien que había enfrentado estrés de combate genuino y lo había sobrevivido proporcionaba un tipo de validación y guía que no podía encontrarse en libros de texto o discusiones de aula. ¿Cómo lidias con las secuelas?, preguntó Walsh, su voz bajando ligeramente mientras abordaba un tema que a menudo era evitado en entrenamiento militar. Quiero decir, ¿cómo procesas experiencias como esa y sigues adelante? La pregunta revelaba un nivel de pensatividad y autoconocimiento que impresionó a Cadence. Muchos estudiantes se enfocaban exclusivamente en los desafíos inmediatos del servicio de combate sin considerar las implicaciones a largo plazo de las experiencias que encontrarían. La disposición de Walsh a pensar sobre resiliencia psicológica sugería que estaría mejor preparado para el espectro completo de desafíos que el servicio de operaciones especiales presentaría. ¿Aceptas que algunas experiencias te cambian?, respondió Cadence, su tono volviéndose más personal mientras Troapon su propio proceso de recuperación y adaptación. No puedes pasar por un trauma significativo y permanecer exactamente la misma persona que eras antes. El objetivo es integrar esas experiencias en maneras que te hagan más fuerte y sabio en lugar de permitir que disminuyan tu capacidad para servicio futuro y crecimiento personal. La conversación continuó por otros 20 minutos, cubriendo temas que iban desde técnicas prácticas de manejo de estrés hasta preguntas filosóficas sobre la naturaleza del coraje y la resiliencia. Cuando concluyó, tanto Cadence como Walsh sintieron que algo valioso había sido logrado, una transferencia de conocimiento y sabiduría que iba más allá del currículo formal. Mientras Walsh se preparaba para irse, se volvió con una pregunta final. Señora, ¿puedo preguntarle cómo supo que estaba lista para moverse del servicio de combate al entrenamiento? Quiero decir, ¿cómo sabes cuándo es tiempo de transitar a un rol diferente? La pregunta golpeó más cerca de la experiencia personal de Cadence de lo que Walsh probablemente se daba cuenta. Su propia transición del servicio de combate no había sido enteramente voluntaria, habiendo sido impulsada por limitaciones médicas en lugar de elección personal. Pero los meses que había pasado en su nuevo rol le habían enseñado lecciones valiosas sobre encontrar propósito y significado en diferentes tipos de servicio.
A veces la decisión es tomada por ti por circunstancias más allá de tu control, respondió ella, eligiendo sus palabras cuidadosamente para proporcionar guía honesta sin revelar detalles sobre su propia situación. Pero cuando tienes una elección, creo que la clave es enfocarte en donde puedes hacer la mayor contribución en lugar de en lo que podrías estar renunciando. Cada tipo de servicio tiene su propio valor y sus propios desafíos. ¿Y por qué? Walsh asintió pensativamente, procesando claramente las implicaciones de su respuesta. Gracias, señora. Esta conversación ha sido realmente útil. Mientras él se alejaba, Cadence reflexionaba sobre cuánto su propia perspectiva había evolucionado desde su llegada a Fort Bragg. La transición del servicio de combate al entrenamiento inicialmente se había sentido como un paso atrás, un compromiso forzado sobre ella por circunstancias más allá de su control. Pero su trabajo con estudiantes como Walsh había demostrado que enseñar y mentorar podía ser tan significativo e impactante como el servicio operacional directo. La luz de la tarde estaba comenzando a desvanecerse mientras Cadence terminaba sus preparaciones para las clases del día siguiente. El horario de entrenamiento era demandante con múltiples cursos corriendo simultáneamente y cada uno requiriendo preparación cuidadosa y atención al detalle, pero el trabajo era satisfactorio en maneras que sus deberes administrativos nunca habían sido, proporcionando un sentido de propósito y conexión que hacía que las largas horas valieran la pena. Mientras caminaba a través de la base hacia sus cuarteles, Cadence se encontró con la coronel Martínez, quien también se dirigía a casa después de un largo día de reuniones y responsabilidades administrativas. Las dos mujeres habían desarrollado una relación de trabajo cómoda construida sobre respeto mutuo y comprensión compartida de los desafíos únicos que enfrentan el personal de operaciones especiales. ¿Cómo van las cosas con la nueva clase?, preguntó Martínez, cayendo al paso junto a Cadence mientras caminaban a través de la base oscureciéndose. Muy bien, respondió Cadence. Son un grupo fuerte, técnicamente proficient y genuinamente motivados para aprender. Creo que les irá bien cuando lleguen a sus unidades operacionales. He estado oyendo cosas buenas sobre tu instrucción, dijo Martínez, su tono llevando aprecio genuino. Los estudiantes responden bien a tu estilo de enseñanza y la retroalimentación de sus evaluaciones de desempeño subsiguientes ha sido consistentemente positiva. El cumplido llevaba peso particular viniendo de Martínez, quien tenía estándares altos y no era dada a elogios casuales. También reflejaba el reconocimiento de que el trabajo de Cadence estaba teniendo impacto medible en la calidad de preparación que los estudiantes recibían antes de comenzar su servicio operacional. Gracias, señora, respondió Cadence. Es trabajo gratificante. Hay algo satisfactorio en saber que las lecciones que enseñamos aquí podrían ayudar a alguien a tomar mejores decisiones en una situación de vida o muerte. Caminaron en silencio cómodo por unos momentos. Ambas mujeres perdidas en sus propios pensamientos sobre los logros del día y los desafíos que estaban por venir. La base alrededor de ellas se estaba asentando en su ritmo vespertino con el personal del turno diurno yendo a casa y el turno nocturno tomando las funciones esenciales que mantenían la instalación funcionando las 24 horas. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Martínez finalmente, su tono volviéndose ligeramente más personal. ¿Alguna vez lamentas la forma en que las cosas resultaron? Quiero decir las circunstancias que llevaron a tu transición del servicio operacional al entrenamiento. La pregunta estaba cuidadosamente phrased para evitar cualquier referencia directa a información clasificada, pero su significado era claro para ambas mujeres. Martínez estaba preguntando si Cadence había encontrado paz con los eventos que habían terminado su carrera de combate y la habían llevado a su asignación actual. Cadence consideró la pregunta por un momento, reflexionando sobre la mezcla compleja de emociones que rodeaban sus pensamientos sobre el pasado y el futuro. La respuesta no era simple, involucrando elementos de pérdida y aceptación, arrepentimiento y gratitud que no podían ser fácilmente resumidos. Lamento las circunstancias que hicieron necesaria la transición, dijo finalmente. Lamento que mis compañeros de equipo no regresaran todos a casa. Y lamento que mis lesiones me prevengan de continuar sirviendo en la capacidad que había planeado. Pero no lamento el camino que me llevó a donde estoy ahora. Este trabajo tiene significado y valor, y soy capaz de contribuir en maneras que importan. Martínez asintió,
entendiendo la complejidad de emociones que la respuesta de Cadence reflejaba. La transición del servicio operacional a otros roles nunca era simple, particularmente cuando era impulsada por lesión u otras circunstancias más allá del control del individuo. Pero la capacidad de encontrar propósito y significado en nuevos desafíos era lo que separaba a aquellos que prosperaban de aquellos que luchaban con los cambios que el servicio militar inevitablemente traía. Mientras llegaban a la intersección donde sus caminos se divergían, Martínez ofreció una observación final. ¿Lo que pasó en Fort Harrison? La forma en que manejaste esa situación se ha convertido en algo así como una leyenda en círculos de operaciones especiales. La gente habla sobre la dignidad y el coraje que mostraste, y se ha convertido en un ejemplo que los instructores usan cuando hablan sobre lo que significa servir con honor. Las palabras llevaban peso que iba más allá del simple reconocimiento de las acciones de Cadence durante el incidente de la evaluación física. Reflejaban la comprensión de que su respuesta había encarnado principios que eran centrales al servicio militar. La capacidad de mantener compostura bajo presión, el coraje de defenderse cuando es necesario, y la sabiduría de elegir acciones que reflejan fuerza en lugar de debilidad. No estoy segura de merecer ese tipo de reconocimiento, respondió Cadence, aunque su tono sugería que estaba conmovida por el sentimiento. Solo estaba intentando terminar una situación incómoda de la manera más directa posible. A veces las acciones más poderosas son las que parecen simples y directas, dijo Martínez. Lo que hiciste esa mañana demostró más sobre liderazgo y carácter de lo que la mayoría de la gente logra mostrar en carreras enteras. Mientras se separaban y Cadence continuaba hacia sus cuarteles, reflexionaba sobre cuán dramáticamente su vida había cambiado en los meses desde esa mañana en Fort Harrison. Lo que había comenzado como una evaluación física rutinaria había evolucionado en una serie de eventos que habían redirigido su carrera, desafiado sus suposiciones sobre sí misma y finalmente la habían llevado a un rol donde sus experiencias y expertise podían tener impacto significativo. El viaje no había sido fácil, requiriendo que confrontara recuerdos dolorosos, tomara decisiones difíciles y se adaptara a circunstancias que no habría elegido para sí misma. Pero también había demostrado su resiliencia y capacidad para el crecimiento. Cualidades que le servirían bien independientemente de qué desafíos estuvieran por venir. El aire de la noche era fresco y crujiente mientras Cadence llegaba a sus cuarteles, llevando consigo la promesa de cambio estacional y el ciclo interminable de renovación que caracterizaba la vida militar. Mañana traería nuevas clases, nuevos estudiantes y nuevas oportunidades para compartir las lecciones que había aprendido a través de experiencia y sacrificio. Mientras se preparaba para dormir, los pensamientos de Cadence se volvieron hacia los estudiantes que enseñaría en las semanas venideras. Jóvenes hombres y mujeres preparándose para enfrentar desafíos que probarían su coraje, competencia y carácter en maneras que apenas podían imaginar. Su rol era ayudar a prepararlos tan a fondo como posible, draw upon sus propias experiencias para proporcionar guía que podría hacer la diferencia entre éxito y fracaso, entre regresar a casa a salvo y convertirse en otra baja de conflictos que parecen no tener fin claro. La responsabilidad era significativa, pero también era un privilegio. En enseñar a otros, era capaz de dar significado a sus propias experiencias, transformando trauma en sabiduría y sacrificio en servicio. Las cicatrices que habían terminado su carrera de combate se habían convertido, en su propia manera, en credenciales que la calificaban para preparar a otros para las realidades del servicio de operaciones especiales. El pequeño reloj despertador junto a su cama ticaba quietamente en la oscuridad, marcando el paso del tiempo con precisión mecánica. Cada tic representaba otro momento en el proceso continuo de sanación, crecimiento y adaptación que caracterizaba su vida desde que esa explosión en las montañas de Afganistán había cambiado todo. Pero mientras Cadence derivaba hacia el sueño, sus pensamientos finales no eran del pasado y su dolor, sino del futuro y sus posibilidades. Mañana traería nuevas oportunidades para hacer una diferencia, para contribuir a algo más grande que ella misma, y para demostrar que el servicio podía tomar muchas formas mientras retenía su significado y valor esenciales. El joven teniente que le había preguntado sobre el miedo reportaría a su primera asignación operacional en unas semanas, llevando consigo lecciones que podrían ayudarlo a navegar los desafíos que enfrentaría.
Otros estudiantes seguirían, cada uno beneficiándose de instrucción informada por experiencia en lugar de limitada al conocimiento teórico. Al final, quizás eso era suficiente. Quizás la verdadera medida de una carrera militar no era los roles específicos en los que uno servía o los desafíos particulares que uno enfrentaba, sino el impacto que uno tenía en otros y la contribución que uno hacía a la misión mayor de proteger y servir algo mayor que uno mismo. Las cicatrices siempre estarían allí, recordatorios visibles de una mañana cuando todo había cambiado. Pero también se habían convertido en símbolos de supervivencia, resiliencia y la capacidad de encontrar nuevo propósito, incluso cuando viejos sueños tenían que ser abandonados. En su propia manera, eran marcas de honor, ganadas a través de servicio y sacrificio que pocos entenderían por completo, pero que siempre definirían a la persona que las llevaba. Mientras el sueño finalmente la reclamaba, Cadence Rowe descansaba pacíficamente, sabiendo que había encontrado su lugar en la historia continua de servicio y sacrificio que definía la vida militar. El viaje había sido difícil y el destino inesperado, pero la había llevado exactamente a donde necesitaba estar.